Licenciados, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos nuevamente el día de hoy. Prácticamente es la quinta clase, si no mal recuerdo, y nada más nos quedan dos clases y terminamos la materia. Les vuelvo a recordar, licenciados, que por favor vayan subiendo sus tareas. Tienen problemas con la tarea, mándenme un mensaje nuevamente, para, para solucionar el detalle y que tengan las tareas en tiempo y forma, licenciados. ¿Tienen dudas? Por favor, con toda la confianza pregunten. Prácticamente, licenciados, ya estamos ya casi en la recta final de la materia. Y es muy interesante prácticamente ver ciertos datos de la criminología. Ya vemos una cuestión de control social, una forma de control social formal, informal. También estamos viendo las conductas criminales, ¿no? Y los asesinos seriales. Estoy pensando, licenciados, dejarles un examen, pero no un examen de preguntas, sino un examen de datos antropológicos, ¿sí? ¿Qué es la antropología? ¿Ya? Y por eso, para que ustedes realicen esa actividad de la antropología criminológica, pero antes de iniciarla, pues vamos a platicar qué es la antropología. Estoy pensando esa parte para que ustedes me recaben unos datos antropológicos. Me van a preguntar, bueno, maestro, ¿qué son los datos antropológicos? Ya les voy a explicar que la antropología es la recabación de datos de lo más simple hasta lo más complejo de una persona. Ejemplo, ahorita déjenme y comparto mi pantalla. Licenciada Lorena, muy buenas tardes, es un gusto tenerla. Igualmente, Lick, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, Lick, bien, bien, con el favor de Dios. Excelente, perfecto. Bueno, vamos a compartir la pantalla tantito y para que... Ahorita compartimos la pantalla, denme un segundito. Sí, Lick. Ok, ¿pueden ver mi pantalla, licenciados? Sí, Sí, Lick, profe. se ve. Sí, perfecto. Bueno, eh, les explico, licenciados, sabroso modo, voy a explicarlo de lo más sencillo que podamos entender. ¿Qué es la antropología? ¿Sí? No sé si han escuchado hablar acerca de la antropología. Dentro de la criminología se habla acerca de la antropología, criminológica. ¿Y cuáles son esos estudios o datos antropológicos que uno necesita saber? Sí, el estudio antropológico nos dice, y esto lo podemos encontrar en diversos conceptos en Google, es analizar la diversidad
la diversidad cultural, el comportamiento humano, las sociedades a lo largo del tiempo. Y aquí la antropología es lo que comúnmente le llamamos nosotros los criminólogos, conocer la criminogénesis. ¿Cuál es esa criminogénesis? Es el inicio del ser humano. Voy a tomar un ejemplo. Los datos antropológicos es conocer a la persona, dónde nació, quiénes son sus padres, qué tipo de familia son, funcional o disfuncional, en una sociedad, qué tipo de sociedad creció, ¿sí? Su estatus económico, alto, medio, bajo, su grado de estudio, ¿ya? Su modus vivendi, que es su forma de vida, de qué trabajaba, ¿ah? La relación que tiene entre otras personas, la diversidad cultural, si habla alguna lengua indígena o no habla una lengua indígena. Esos son los datos antropológicos. Por ejemplo, licenciados, y esto nos sirve para conocer al delincuente. Ejemplo, nosotros en el sistema penitenciario pedimos los datos antropológicos, le hacemos una entrevista. En esa entrevista, ¿sí? Por ejemplo, licenciado Maciel Osvaldo, eh, está privado de su libertad, primera vez que cae por un delito de, no sé, homicidio, es un ejemplo, homicidio. Vamos a conocer criminológicamente la vida del licenciado Osvaldo. Primeramente, su nombre completo, dónde nació, su fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, eh, el nombre de su pareja, su esposa, si tiene hijos. Posteriormente viene la cuestión familiar, si viene de una familia funcional o disfuncional. Luego viene el estatus económico, si es alto, medio, bajo, de qué se dedicaba, su modus vivendi, si trabajaba, no trabajaba, originario de dónde es, ¿ya? ¿Para qué me van a servir todos estos datos, licenciados? Para conocer al delincuente, para conocer, ¿sí? La característica del sujeto. Supongamos, licenciado Osvaldo, ¿sí? Cometió un homicidio. Bueno, pero ¿por qué lo cometió si su estatus económico es alto? Es un ejemplo. No tenía necesidad de matar. Pero ¿qué es lo que conllevó a cometer el delito? Tiene un grado de estudio, licenciado en Derecho. Ah, ¿qué creen? Entonces, cometió un delito pasional. Sorprendió, ¿sí? La esposa con otra persona. Y en su ira, ¿qué hizo? No pudo canalizar su ira y lo mató. Ahí identificamos ciertas cuestiones. No fue por dinero, ¿sí? Simplemente fue por una cuestión emocional. Emocional. Ok, otro ejemplo. Juan Pérez. Juan Pérez nace en un círculo, en una familia disfuncional, papás separados, la cuestión económica es muy poca, vive marginado, no es una persona social, es asocial, pero no se junta con la sociedad, tampoco va en contra de la sociedad, ¿sí? Pero a pesar de que es asocial, ¿ah? Tiene ciertos patrones y ciertos rasgos con la conducta sexual, ¿sí? Y está privado de su libertad por haber cometido un delito sexual, violación, ¿ya? Licenciados, estos son los datos antropológicos. ¿Qué es lo que necesitamos saber? El origen de una persona. El origen, ¿qué es?
Bueno, para conocer al sujeto, al delincuente, vamos a buscar su raíz, vamos a buscar de dónde nace, cómo nace, con quién se relaciona, cuál es la cuestión cultural, ¿sí? Su etnia, si habla alguna lengua indígena, ¿ah? Y en base a eso vamos a determinar cierto patrón y decir, bueno, ¿por qué cometió el delito? O no ha cometido ningún delito, pero es predisponente a cometer un delito. ¿Pero por qué? Supongamos que Juan Pérez viene de una familia disfuncional, o no digamos disfuncional, viene de una familia muy pobre, ¿sí? Que cuesta demasiado salir adelante. Estaba estudiando Juan Pérez la primaria, pero lo dejó, se puso a trabajar y y aparte de eso consume alcohol pero no es un delincuente, pero es un predisponente a que sea reclutado ¿por quién? Por las organizaciones criminales. No es un delincuente, pero puede convertirse en delincuente. Hay un predisponente a, ¿sí? O igual, es un gran consumidor de alcohol y lo puede conllevar a cometer un delito cuando no tenga dinero para comprar el alcohol que él necesita, porque ya es alcohólico. ¿Sí me explico, licenciados, qué son los datos antropológicos? ¿Sí? No. Sí, Lick. Sí, dígame, o sea, Sí. ¿por qué? Porque esto va a ser parte esto va a ser, no parte, esto va a ser su examen. No les voy a hacer preguntas de 20, 30 preguntas, no. Esto va a ser un examen y la siguiente clase me gustaría que, así como están todos, voy a proyectarles qué son qué, qué datos lleva el estudio antropológico. Y ustedes van a analizar a una persona. Claro, no me van a poner el nombre completo de la persona quién es, simplemente van a poner un nombre ficticio y ustedes van a entrevistarlo, ¿sí? Y ustedes van a analizar y decir, ah, caray, con estas respuestas, pues es predisponente para que cometa esto, es predisponente para esto o para el otro, ¿sí? De esa manera, ustedes van a hacer su actividad, ¿ya? Ese va a ser su examen, licenciados, ¿sí? ¿Dudas? De hecho, la siguiente clase, licenciados, este, vamos a tocar más a fondo este estudio de la antropología. Eso les quería comentar acá de entrada para que ya vayamos viendo esta parte. Si tienen la oportunidad, busquen en Google. Es la información que les aparezca va a ser muy buena. ¿Por qué? Porque les va a decir que es el estudio desde la raíz hasta lo más complejo de una persona. Es de dónde nace, dónde crece, cuáles son sus padres, la cuestión cultural, la cuestión social, étnica, etc., la cuestión económica, todo esto vamos a saber, ¿sí? Para llegar a determinar algo. No son criminólogos, pero tendrán la idea cómo se trabaja en esta parte. ¿Estamos de acuerdo, licenciados? ¿Sí? Ok. Bueno, déjenme, igual compartir la pantalla. Segundito. Perfecto. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Logran ver el libro? Sí, Sí, ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver la victimología. ¿Qué es la victimología?
¿Han tenido la oportunidad de estar leyendo este libro, licenciados? Bueno, si no lo han tenido, les pido de favor que lo tengan. Léanla, por favor, escudriñenla, es muy importante. Bueno, a mí me gusta y me fascina. La victimología, vamos a tocar ese tema. La victimología se define como el estudio científico de la víctima. En este aspecto amplio, la victimología no se agota con el estudio del sujeto pasivo del delito. Cuando hablamos del sujeto pasivo, licenciados, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Si yo hablo acerca del sujeto pasivo del delito. Licenciados, ¿están allí? ¿Me escucha? Sí, Lick, estamos hablando. Sí, Lick, sí, lo escuchamos. Ajá, ¿de quién estamos hablando entonces? Del sujeto pasivo dentro del delito. Sí, ¿Es de la la víctima persona. o el ofendido? Gracias. Efectivamente, es la víctima. El sujeto pasivo del delito es aquel que recibe o donde recae toda la acción del sujeto activo. ¿Y quién es el sujeto activo, licenciados? ¿Sería el que realiza el delito? Así es. El sujeto activo es aquel que comete el delito. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Dice que es el estudio del sujeto pasivo del delito y que también atiende a otras personas que son afectadas y a otros campos no delictivos como puede ser el de accidentes. Ok. Aparte del sujeto pasivo, también tenemos, ¿sí? A otras personas que son afectadas, ¿sí? ¿Ya? Que son las agraviadas, porque no solo el sujeto pasivo que recae toda la acción del sujeto activo, ¿sí? Puede ser también, puede ser solo el sujeto pasivo, sino que los agraviados también son sujetos pasivos. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en un homicidio, licenciados, en un homicidio, ¿quiénes son los agraviados? En un homicidio, ¿quiénes son los agraviados? Pues la viuda, los hijos, o los papás, dependiendo quién es la persona a la que se le privó la vida. Excelente, muy bien, licenciada. Así es, perfecto. Así es, licenciados. Ellos son el sujeto, el sujeto pasivo. Ellos son los agraviados, ¿sí? Ok, explico. La victimología nació con pretensiones de ciencia independiente. El profesor Benjamín, ¿sí? Realizó trabajos en él ha mencionado el tratadista atrajo la atención de juristas y criminólogos sobre la víctima, es decir, la persona que sufre un mal por culpa ajena o propia. Indudablemente la ciencia que más ha enriquecido con la victimología es la criminología. Varios autores la consideran como una rama importante de la criminología, opinión que en muchos compartimos. ¿Por qué? Porque dentro de la victimología vamos a analizar qué cosa. ¿Ah? Vamos a analizar una, la conducta del delincuente. Dos, en la victimología, vamos a ver por qué el delincuente siempre ataca este tipo de personas, este tipo de víctimas, qué es lo que los relaciona. Y aquí estamos hablando de aquellos asesinos seriales, ¿sí? ¿Por qué este patrón? ¿Por qué solo la víctima? ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a Ciudad Juárez, las mujeres que fueron privadas de la libertad, todas de su vida, perdón,
todas fueron asesinadas. Es una cuestión de feminicidio, pero en cierta cuestión había un patrón, ¿sí? De estas víctimas. Algo tenían, ¿no? Y es una cuestión de un asesino serial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué puras mujeres? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso es tan importante conocer la cuestión de la victimología. Como análisis de lo que padece por una conducta antisocial, se ha centrado en los estudios sobre los tipos de víctimas, ¿ya? El tipo de víctima, la participación en el hecho, su mayor o menor voluntariedad, la responsabilidad, la necesidad de compensación, de tratamiento, la relación victimario-víctima, sociedad y víctimas. Eso es lo que nosotros analizamos. Dentro de la víctima vamos a ver, bueno, el por qué siempre las víctimas son de este tipo de personas, por qué este tipo de patrón, a quién nos enfrentamos. Y es ahí donde vamos a conocer el victimario. ¿Quién es el victimario? Es aquel que comete el delito. Si tenemos un victimario serial, o sea, un delincuente serial, y que éste solo comete conducta antisocial, conducta delictiva para niños de cierta edad, entonces, y si hay muchos delitos de niños de cierta edad, ahora, ¿qué patrón tienen esos niños con el victimario? ¿Qué es lo que busca el victimario? ¿Qué es lo que lo conlleva a cometer este delito? Y en base a ese tipo de patrón podemos identificar al victimario, ¿ya? Por eso es tan importante la victimología, porque ahí nos conlleva todo, ¿m? Todo. Sigue diciendo, licenciados, el olvido inexplicable de la víctima del delito ha sido muy notorio y perjudicial en el desarrollo de las ciencias penales y criminológicas. Generalmente se ha puesto atención al criminal, al que se estudia, castiga, protege, reglamenta, clasifica, en tanto que la víctima se le ignora de la forma más absoluta, ¿sí? Pues son los grandes criminales los que pasan a la historia de las víctimas, ni quieren ni quien se acuerde. Sin embargo, el fenómeno criminal y la criminalidad difícilmente puede explicarse sin el análisis de la víctima. El mismo criminal es incomprensible en la mayoría de los casos si no es en relación a su víctima, y es lo que les comentaba. Existen los asesinos, los delincuentes, y lo que nos dice Rodríguez Manzanera, siempre el delincuente va a ser recordado, siempre el delincuente va a hacer esto, pero la víctima, ¿qué? La víctima se olvida, más no saben qué tan importante es conocer la víctima, porque a través de la víctima podemos llegar al delincuente, porque la víctima tiene un patrón, el delincuente tiene un patrón para escoger sus víctimas, y esas víctimas tienen algo en común, ¿sí? Tienen algo en común. ¿Se acuerdan del Mocho Orejas? Él tenía un patrón y si no pagaban el rescate, les volaba la oreja. Y era mejor conocido como el Mocho Orejas. ¿Sí? Licenciados, la víctima nos da detalles. Nos da detalles. Y eso es importante porque este, conocemos cómo es el victimario, cómo es el delincuente, cómo trabaja. ¿Sí? Perdón. Vuelvo a preguntar, ¿ya vieron esa película de Fragmentado, licenciado? Si ya la vieron, entenderán de lo que estoy hablando. Sí, licenciada Lorena, ¿ya la vio? No, ¿verdad? ¿O sí? No, Lick, no he podido verla. Véala, le va a encantar.
Le va a gustar. Sí. La voy a buscar porque en Netflix no está, en YouTube no está, Sí entonces no está. sé. No la he encontrado, Liz, ya la busqué. Bueno, ok. Búsquela. Eh, para que la pueda ver. Está interesante. Una, una persona que tiene múltiples personalidades. Múltiples personalidades. El ser humano es una maravilla. La cabeza del hombre es un mundo y puede crearse tantas cosas. ¿Sí? Por eso es tan importante lo que decía este criminólogo de Rodríguez Manzanera. La victimología es la que define como el estudio científico de la víctima y la víctima nos puede dar muchos datos que podemos llevar a identificar a un delincuente. ¿Sí? Continuamos. Dice, en un sentido amplio, siempre hay víctima al cometerse una conducta antisocial. Por esto, el autor Selin ha hecho una clasificación de victimización primaria, secundaria y terciaria. El olvido de la víctima puede deberse a varios motivos. Quizás nos identifiquemos con el criminal y no con la víctima, pues el criminal es un sujeto que realiza conducta que nosotros desearíamos ejecutar, pero que no nos atrevemos. Con la víctima nadie se identifica, nadie desea ser robado, lesionado, violado, torturado. Quizá la atención al criminal es el temor que le tenemos. Lo consideramos dañoso, peligroso, injusto y cruel. La víctima, por el contrario, es inocua, inofensiva, pasiva. ¿Quién puede temer a una víctima? Nadie. La victimología viene a llenar un hueco notable de la criminología tradicional y tiene un futuro prometedor, pues poco a poco va rebasando sus límites originales para convertirse en una verdadera síntesis de aspectos biopsicosociales del fenómeno victimal, además de abrir un campo notable en el de prevención victimal, pues no basta buscar que las personas no cometan delitos, es necesario también enseñar a los miembros de la colectividad a no ser víctimas e impedir en esta forma la comisión de muchos crímenes. Por eso les decía, la víctima es tan importante. Por ejemplo, sí, por ejemplo, son víctimas de robo, un patrón de personas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué solo este tipo de personas les roban? Estamos hablando un grupo de personas de la tercera edad. Cada vez que llegan a cobrar el apoyo que les da el gobierno, siempre hay robos y robos de estas personas. Es un ejemplo, no estoy diciendo que lo haya. Y les roban demasiado, ¿no? Y son víctimas. Bueno, ¿y por qué? Ah, identificamos. Son personas de la tercera edad. El delincuente sabe, ¿sí?, que no van a ejercer mucha presión para robarles. Saben que tal día están cobrando su dinero y lo tienen. Entonces, estas víctimas, en cierto tiempo, por ejemplo, cada 23 del mes, es un ejemplo, saben que van a cobrar, entonces el victimario está al acecho. Y podemos, o sea, el Estado puede realizar a través de cierta dependencia un operativo y asegurar, atrapar al delincuente, porque ya lo identificamos y siempre va a estar acechando a personas de tercera edad. Puede ser hombre o mujer, el victimario que ataca a las personas de la tercera edad con una seducción o les promete
un momento de placer y les roba todo el dinero. Eso es lo que buscamos nosotros en la victimología, identificar al delincuente, ¿sí? Y pues si nosotros nos podemos pensar, licenciado, nos ponemos a pensar, el índice delictivo que tenemos en nuestra zona, ¿por qué se da? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay? Y comenzamos a voltear a las víctimas y decir, ¿qué tipo de víctimas son? Ah, son adolescentes o son personas mayores, ¿ah? O son personas que no son de la tercera edad, ni son adolescentes que tienen una edad promedio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y todo eso lo podemos identificar a través de las víctimas. ¿Por qué? Porque el victimario tiene un patrón, ¿sí? Un patrón de identificación, ¿ya? ¿Dudas ahí, licenciados, con la cuestión de la victimología? ¿No? No, Excelente. Miren, esto es tan importante y tan, bueno, quizás porque a mí me gusta, no sé ustedes, esto es tan importante. Si nosotros volteamos a ver en nuestro alrededor, aquí en nuestra zona, donde ustedes vivan, van a comenzar a identificar algo. ¿Qué es? ¿Por qué se cometen este tipo de delitos? O en esta zona, ¿por qué hay esos tipos de delitos? Ah, porque en esta zona hay mucha venta de alcohol, muchas cantinas. ¿Y quiénes son los que cometen los delitos? Personas en estado de ebriedad, etc., etc. Es un ejemplo. Algo que voy a comentar, perdón. Por ejemplo, si ubican el Salón Charlie, atrás del Salón Charlie. ¿Qué hay atrás del Salón Charlie? Si alguno de ustedes ha pasado, ¿qué encontramos allí? Puras a los, cantinitas. a los teporochitos. A los teporochitos. Ya identificamos algo a los teporochitos. Hay teporochitos que pueden cometer un delito, pueden cometer un robo, una violación, ¿sí? Pero ¿por qué están ahí los teporochitos? ¿Por qué están ahí, licenciados? Si alguien lo ha visto. Perdón. Porque en todo el área hay venta de alcohol. Hay muchos puestecillos Exactamente. Toda el área hay una venta de alcohol y hay una venta de alcohol regulada o no regulada. no regulada. No regulada. Y va a llegar el momento que se van a encontrar a una persona sin vida en ese lugar. Ujú. Ya pasó, Lick. ¿Ya pasó? Ah, miren, Ya, eso sí no me lo sabía. ya pasó. Uno de los del Escuadrón de la Muerte, lo supuestamente abusaron de él y lo asesinaron. Hace como unos 3 años, creo. Ah, ok. ¿Qué hizo la autoridad? Nada. Nada. Y sigue todavía la venta de bebidas, ¿no? Que no está regulado. Así es. Son cantinas clandestinas. Clandestinas. Puede Como todo en haber, Copainalá. ¿mandé? Como todas las de Copainalá, Así es. Y esto, tristemente. desgraciadamente, eso pasa. Y lo que más difícil va a pasar cuando sucedan cuestiones que ahora sí afecten más a la sociedad, ¿ah? Donde la venta del consumo de bebidas embriagantes, que no tenga un límite, porque cualquier persona puede llegar y comprar una bebida embriagante, un adolescente, un menor de edad, y se lo venden. ¿Ah? Se lo venden. ¿Por qué? Porque no está regulado. Y ese es un foco para prevención de. Imagínense que una persona pase a las 8 o 9 de la noche caminando en ese lugar y sea atacada. Hay un riesgo. Claro, nadie se atreve a pasar ya de noche por esos lugares. Nadie. ¿Por qué? Porque se tiene el temor. ¿Sí? Se tiene el temor. Pero ¿qué va a pasar cuando sucedan
más de una muerte. Cuando sucedan ciertas riñas, cuando esos lugarcitos sean focos de venta de sustancias tóxicas, drogas, lo que sea, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y dejamos que esto crezca como el cáncer. Esto es un cáncer. Cuando está pequeño se puede combatir, pero ya cuando ya creció demasiado, es una célula delictiva, pues ya no lo puedes combatir tan fácilmente. Ya no. Pero así se crean las células delictivas. Pero en fin, eso es otra historia. Licenciados, ¿dudas con la victimología? ¿No? Perfecto. Vamos con la penología. Nada más tengo 5 minutos para con ustedes y ya termino. ¿Qué es la penología, licenciados? Es el estudio de los diversos medios de represión y prevención de las conductas antisociales, que se les denomina penas y medidas de seguridad. Esa es la penología. Es el estudio de diversos medios de represión y prevención de las conductas antisociales. ¿Y cuáles son las penas y medidas de seguridad? ¿Sí? Ok, ¿cuáles son los diversos medios de represión? Por ejemplo, si el licenciado Osvaldo comete un robo, ¿cuál es el medio de represión que hace el Estado? Es darme qué cosa, una sanción, darme una pena y que esta pena tiene que ser pagada de manera corporal. Cuando hablo corporal estoy hablando de una pena privativa de la libertad, una sanción privativa de la libertad, que esta dice que va a estar en una institución denominada penitenciaría, en una institución denominada cárcel, y que esta, ¿sí?, me va a servir para que prevenga las conductas antisociales que yo realicé, que la cárcel me va a enseñar a respetar, ¿sí? ¿A través de qué? A través de los ejes de reinserción social. La penología, licenciados, que es el estudio de las penas y las medidas de seguridad, es el hecho de que el delincuente cometa el delito va a ser castigado, pero también muchos estudiosos dicen, el hecho es que no debe de estar solo encerrado, sino que estando encerrado, tiene que hacer ciertas actividades que lo ayuden a reinsertarse a la sociedad, que lo ayuden a involucrarse, que cuando ya salga sea una persona socialmente productiva, ¿sí? Pero ustedes creen, licenciados, que muchas personas que están privadas de la libertad salen socialmente productivas? O como decía un estudioso, las cárceles son escuelas del crimen. Que si el licenciado Osvaldo entró a la cárcel por un delito de violencia familiar, un ejemplo, y me junto con personas que han cometido secuestro, robo, violación, extorsión, voy a salir, pero ya salí con espuela, porque tuve una contaminación criminal. Por eso existen estas instituciones carcelarias que les deben de otorgar elementos necesarios para que la persona sea socialmente productiva y que exista una clasificación penitenciaria para que no tengan una contaminación criminal, que estén separados los sentenciados con los procesados, que estén separados los delitos graves para aquellos delitos no graves. Así es como debe de existir una buena clasificación penitenciaria. Pero en la actualidad, ¿ustedes creen que existe una clasificación penitenciaria acá en nuestro país? No, no existe.
No existe una clasificación penitenciaria. No existe que estén separados, procesados o sentenciados. ¿Ya? Licenciados, tengo menos de un minuto para con ustedes. Hagan sus tareas y la siguiente clase vamos a hablar acerca de la antropología criminal, que de ahí vamos a ver qué es lo que hacemos con el examen. ¿Estamos de acuerdo, licenciados? Está bien, Bueno, profe. perfecto. Fue un gustazo haber estado con ustedes, licenciados, y nos vemos la siguiente clase. Que pasen buena tarde, licenciados. Gracias, igualmente. Sí, licenciada.